Nos han enviado aquí la página de enfrente de uno de los periódicos de El Salvador, en donde se dice que el ministro de Gobernación actual no es salvadoreño. Habría que recordarles entonces a estos medios que los dueños de El Salvador son extranjeros. Los que deciden por El Salvador no son salvadoreños. Los que tienen más del 95% de la riqueza del país son extranjeros. Y han sido extranjeros y siguen siendo extranjeros. Y lo han sido desde más de 2 siglos. Hoy son los que dominan al país. Ayer fueron los mismos. Mañana serán los mismos. Por lo que apunta en cuanto a la dirección de ese país. Usted ve en todas las administraciones anteriores, los administradores, los gobernantes, es que esos no tienen nada que ver con el poder económico de la nación. Los administradores de un país es como el administrador de una hacienda, en donde el dueño de la hacienda le dice: esto es lo que vamos a hacer este año que viene. Aquí está. Ahí el administrador no tiene para dónde. En lo que podría variar es en el estilo de cómo lo va a hacer. Pero lo que se tiene que hacer lo dictan los dueños. Y si no, vea usted, Gil no es un apellido salvadoreño, mas sin embargo son los dueños de grandes cantidades de tierra en el país, un país de 21,000 kilómetros cuadrados, que tampoco es el gran territorio, además de tener empresas en casi todos los sectores. Váyase usted a los Mesayao. ¿De dónde, salvadoreño? Váyase usted a los Poma. Váyase usted a los Lach. Váyase usted a los Dada. Váyase usted a los Cristianos, los Palomo Sola, los Milet. Todos estos son los dueños del país. Por eso nos pedían que le diéramos un poquito de contexto, nos dice acá, porque en un periódico de hoy sale que este señor ministro de la Gobernación no es salvadoreño. Y si es que este señor, si es cierto, no es salvadoreño, pero tampoco es salvadoreño el señor presidente de la República, tampoco es salvadoreño muchos de miembros de su gabinete, tampoco son salvadoreños sus hermanos. Revise nombres y apellidos. Haber nacido en territorio salvadoreño, aunque la Constitución lo diga que es salvadoreño, de sangre, de DNA, usted no es salvadoreño. Si viene de sangres internacionales, de sangres extranjeras, porque ahí está la conexión. Usted ya no funciona como salvadoreño, usted ya no piensa, actúa como salvadoreño, usted ya no va a defender al país, usted no tiene esa sangre guerrera que tenían los pipiles, los lencas de aquel tiempo, los verdaderos cuscatlecos. Por eso es que el país es una tragedia, por eso es que el país no se va a recuperar. Porque el país está en manos de forajidos, está en manos del AMPA internacional, mezclada con el AMPA nacional. De ahí los intereses de los cuscatlecos. Solo son los cuscatlecos los que lo van a defender. Y los cuscatlecos nunca han llegado al poder. Los cuscatlecos desde antes de 1521
probablemente sí tenían el poder. Por eso es que el país era el país de las maravillas. Basta leer a los historiadores de ese período, en donde usted se dará cuenta que el cuscatleco, el indígena, el pipil, lenca, era solidario, independiente, libre y soberano. Por eso, casi detienen la invasión española en territorio salvadoreño cuando por un poquito más no le cortan las dos patas a aquel mercenario que mandó Hernán Cortés a recuperar el oro que según él los aztecas habían depositado en territorio cuscatleco. Nos referimos al sargento o al general mercenario Pedro de Alvarado. Entonces, el país seguirá siendo un país en donde el Estado es el ente principal que propaga, que impone, que institucionaliza una serie de diferentes tipos de terrorismo, desde militar, político, social, cultural. No solamente nos decían ahí, pero es que terrorismo solo es aquel que hacen allá los barbudos del Medio Oriente, donde van a tirar bombas o se suicidan. Bueno, primero, no son ellos. Usted bien lo sabe, que hay algo que se llama la Agencia Central de Inteligencia y que está en todo el mundo. Pero aquí, el Estado está en poder de estos ampones, de estos extranjeros que han secuestrado a El Salvador, han secuestrado al país y han secuestrado a su pueblo y se han apoderado del Estado. Gobiernos vienen y gobiernos van. Por eso es que muchos dicen, pero es que ustedes no pueden hacer nada, ya ni siquiera los comunistas, porque los comunistas llegaron al poder y estuvieron ahí por 10 años. Mire qué disparate ese. Primero, no ha habido nunca comunismo, ni siquiera en la Unión Soviética, ni mucho menos en Cuba, China. Eso no existe. Hablar de que llegaron comunistas al gobierno salvadoreño del 2009 y el 2019, eso es una ofensa del tamaño del Océano Pacífico. Lo que llegan son grupos de ampones, y si no, vea los resultados. La retórica es una cosa, la realidad es otra. Yo le digo, soy de izquierda, pero voy a hacer todo lo que hago. Dejo mínimo a un personaje de la ultraderecha con lo que hago. Voy a defender un modelo que ha sido el estafador, ha sido el que ha destruido el país. Y yo lo defendí del 2009 al 2019 como gobierno comunista. Vea usted, eso es lo que está pasando en un país llamado El Salvador, en donde los dueños desde hace 200 años siguen siendo los mismos. Ya lo decía aquel arzobispo que estos mismos asesinaron, Óscar Arnulfo Romero Galdames, lo decía: la oligarquía de nuestro país es el peor enemigo de la humanidad. Imagínense ustedes, la oligarquía de entonces es la oligarquía de hoy. Monseñor Romero resucitó al tercer día. Mire usted, ¿qué pasa si Monseñor Romero regresara mañana en una nube? Hay muchos que eso creen. Regresa en una nube. Mire, ni siquiera ha aterrizado aquí al aeropuerto de Ilopango cuando ya lo han derribado. Otro gobierno puede venir, otro gobierno puede salir, pero esto es como un circo. El dueño del circo es el que trae a payasos y el que quita. Es el que se lleva al león y trae a otro. Cambia a las bailarinas.
conforme a sus propios intereses. Este gran circo de hoy, de ayer y de mañana seguirá haciéndolo. ¿Mientras qué? Pregunta usted. ¿Mientras qué? La respuesta la tendrá la gran mayoría de cuscatlecos. La tendrá la gran mayoría de salvatruchos. La tendrá la gran mayoría de los descalzos, de los gobernados, de los oprimidos, de los humillados, de los que andan ahí en el monte, buscando zacate que comer. Hoy, en pleno siglo XXI, 2022 es el año. Ya casi entramos a febrero, la próxima semana. Y un gobierno que traía todas las expectativas de cambio. Un gobierno que ya va para 3 años. No son 3 meses. Ya son 3 años. Teniendo lo que ningún gobierno en toda la historia ha tenido. El poder total de los poderes de gobierno, ejecutivo y legislativo, y hoy judicial. Aquí está la tesis comprobada. Es que no importa. Lo que importa son los que están detrás de ese poder, a lo que le llaman muchos poderes fácticos, los poderes reales. 3 años ya, con poder de decretar cualquier cosa. ¿Y por qué no lo han hecho? $1, partido por la mitad, no ha retornado al país en términos de evasión y elusión fiscal. El propio señor ministro de Hacienda, con esa carita que sale siempre de afligido, el pobrecito. No hay qué hacer. Él dice, pero es que de evasión se están yendo $2,000 millones al año. Algunas veces se va a 1,000 millones, otras veces se va a 3,000 millones. Son cifras que solamente que se recuperara en 2 años lo que se están llevando estos saqueadores. Ese es el equivalente a un presupuesto nacional. Pero, como esto es imposible, porque son los mismos saqueadores los que están ordenando, esto es imposible. ¿Qué es lo que se hace entonces? Endeudemos a los humillados, endeudemos a los pobres, a los gobernados, a los ya endeudados, hasta el día de su juicio final. El Salvador llora, El Salvador grita, El Salvador humillado. ¿Qué nombre el que tiene ese territorio? Si este es el Salvador del mundo, el mundo dice, por favor, no me salven.